Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos otra vez por aquí para un nuevo vídeo. Hoy, como ya saben, nos vamos a sumergir de cabeza en el torbellino de rumores, especulaciones y esperemos confirmaciones sobre una de las parejas más adoradas, comentadas y sí, misteriosas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte porque esto se va a poner interesante. ¿Quién no recuerda el terremoto emocional que provocó Senkalkap? Esa química que traspasaba la pantalla, esas miradas que valían más que 1000 palabras. Un espectáculo. Y al parecer, esa chispa no se extinguió al grito de «corten». Hoy vamos a intentar desentrañar los secretos mejor guardados de su relación, desde aquellos tímidos rumores que empezaron a circular como la pólvora, hasta las pruebas, según muchos, irrefutables de que hay mucho más que una simple amistad entre ellos. Vamos a diseccionar cada pista, cada gesto cómplice, cada viaje compartido, cada publicación en redes sociales digna de CSI cibernético y, por supuesto, esas declaraciones ambiguas que nos han tenido a todos en vilo. Prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra confirmación sorpresa. Pero antes de que nos lancemos de lleno al drama, porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama? Quiero pedirles un favor enorme. Si disfrutan con el contenido de este canal, si aman el universo del entretenimiento turco tanto como yo, que créanme, es mucho, y si quieren estar al tanto de cada chisme, cada exclusiva y cada bomba informativa que sacuda el mundo del espectáculo, suscríbanse al canal y activen la campanita. De esta forma, no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todo lo que se cuece en el salseo turco. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos da alas para seguir investigando, analizando y creando contenido de calidad para ustedes. Con su apoyo podemos llegar a la verdad. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que vinimos. Que empiece el show. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un auténtico fenómeno que ha capturado la imaginación de millones de fans alrededor del planeta. Desde el mismísimo instante en que se anunció que serían los protagonistas de Senkalkap, la expectación era palpable, casi se podía tocar en el aire. Dos de los actores más guapos, carismáticos y talentosos de Turquía juntos en una comedia romántica. ¿Qué podía salir mal? Absolutamente nada. Y efectivamente la serie fue un éxito descomunal, una auténtica aplanadora que catapultó a Hande y a Kerem a la estratosfera de la fama internacional. Pero lo que nadie, ni el más optimista de los productores, se imaginaba, es que la química entre ellos iba a trascender la pantalla y a convertirse en un tema de conversación global. Los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Surgieron como setas después de la lluvia. Las miradas cargadas de significado, las sonrisas que denotaban complicidad, la palpable conexión durante las entrevistas promocionales. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que algo mucho más profundo que una simple amistad profesional estaba floreciendo entre Hande y Kerem. Los fans, convertidos en auténticos detectives digitales, no tardaron en ponerse manos a la obra, analizando cada publicación en redes sociales, cada movimiento captado por los paparazzi, cada detalle que pudiera confirmar sus más fervientes sospechas. Y las pruebas poco a poco fueron acumulándose, como las piezas de un intrincado puzzle que prometía una imagen reveladora. Una de las primeras señales que despertó la curiosidad y la esperanza de los fans fue la cantidad de tiempo que Hande y Kerem pasaban juntos fuera del set de grabación. Pero no se trataba de encuentros esporádicos. Los paparazzi, siempre al acecho, los capturaron en numerosas ocasiones disfrutando de cenas íntimas, paseando relajadamente por las calles de Estambul e incluso haciendo compras juntos, como una pareja normal y corriente. Aunque ambos insistían en que eran solo amigos, la cercanía y la innegable complicidad que transmitían eran difíciles de ignorar, incluso para el más escéptico de los observadores. Además, sus respectivas familias parecían llevarse a las 1000 maravillas, lo que alimentó aún más las especulaciones y las teorías sobre una relación que iba mucho más allá de lo profesional. Recuerdo perfectamente una entrevista en particular que me dejó pensando durante días. Les preguntaron directamente sobre los persistentes rumores de romance, y aunque no lo negaron de forma tajante, tampoco se apresuraron a confirmarlo. Hande, con una sonrisa enigmática dibujada en su rostro, respondió con una frase ambigua pero reveladora: «Somos muy buenos amigos y nos queremos mucho». Kerem, por su parte, añadió con una sonrisa igualmente misteriosa: «Disfrutamos mucho trabajando juntos y tenemos una conexión muy especial». Palabras cuidadosamente elegidas, estudiadas al milímetro que en realidad decían mucho más de lo que parecían. Un auténtico juego de espejos. Pero lo que realmente encendió la mecha y desató la locura colectiva fue, sin duda, su escapada a las paradisíacas Islas Maldivas. Tanto Hande como Kerem publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram desde ese mismo Edén tropical.
Y aunque estratégicamente no aparecían juntos en ninguna de las imágenes, los fans, con su increíble capacidad de análisis y su instinto detectivesco, no tardaron en atar cabos. El mismo mar turquesa, las mismas palmeras meciéndose al ritmo de la brisa, el mismo sol radiante iluminando el paisaje. Era evidente que estaban compartiendo el mismo destino, disfrutando del mismo paraíso. Y por supuesto, la pregunta que resonaba en la mente de todos era inevitable: ¿quién les estaba tomando las fotos? ¿Un amigo en común? ¿Un fotógrafo profesional contratado para la ocasión? ¿O quizás el uno al otro? Este viaje fue como una bomba de relojería que explotó en la cara de los medios de comunicación y de los fans. Las principales cabeceras de prensa turcas e internacionales se hicieron eco de la noticia, dedicando portadas y extensos reportajes a la posible relación entre Hande y Kerem. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, montajes fotográficos y todo tipo de teorías descabelladas. Muchos daban por sentado que Hande y Kerem, por fin, habían decidido dar rienda suelta a su amor y disfrutar de unas vacaciones románticas juntos, lejos de las miradas indiscretas y de la presión mediática. Pero como suele ocurrir en estos casos, ellos se mantuvieron herméticos, sin confirmar ni negar absolutamente nada. Un auténtico muro de silencio. Tras la polémica escapada a las Maldivas, las pruebas se volvieron aún más evidentes, casi descaradas. Hande y Kerem comenzaron a dejarse ver juntos con mayor frecuencia, sin preocuparse tanto por ocultarse de las cámaras. Se les vio paseando de la mano por las concurridas calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas en restaurantes de lujo, e incluso asistiendo a eventos públicos juntos, como si quisieran gritar su amor a los cuatro vientos. Pero a pesar de este cambio de actitud, seguían insistiendo en que no eran pareja, que solo eran muy buenos amigos. Su comportamiento, sin embargo, era cada vez más elocuente y dejaba poco margen para la duda. Además, sus declaraciones públicas se volvieron más ambiguas, más juguetonas, como si estuvieran disfrutando del juego de la especulación. En una entrevista, le preguntaron directamente a Hande si había encontrado el amor en el set de Senkalkam. Ella respondió con una sonrisa pícara que lo decía todo: estoy muy feliz. Kerem, por su parte, añadió con una mirada cómplice: Hande es una persona muy especial en mi vida. ¿Qué más necesitábamos para confirmarlo? ¿Un certificado notarial firmado por ambos? Pero claro, como ya sabemos, en el complicado mundo del espectáculo, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. A pesar de la abrumadora cantidad de pruebas que apuntaban a un romance consolidado entre Hande y Kerem, algunos seguían mostrando una actitud escéptica, negándose a creer en la veracidad de la relación. Algunos argumentaban que todo era una elaborada estrategia de marketing, orquestada por los productores de la serie, para promocionar Senkalkam y mantener el interés del público en la pareja protagonista. Otros afirmaban que aunque sí había existido algo entre ellos en el pasado, la relación se había enfriado y había terminado hacía tiempo, dejando paso a una simple amistad. Rumores y más rumores. Sin embargo, en mi opinión, existe algo mucho más profundo y significativo entre Hande y Kerem. La arrolladora química que vimos en la pantalla no se puede fingir, no se puede crear artificialmente. Las miradas intensas, los gestos espontáneos, la innegable complicidad. Todo apunta a que hay un amor genuino entre ellos, un sentimiento verdadero que va más allá de las exigencias del guión. Quizás no sea un amor perfecto, quizás tengan sus altibajos, como cualquier pareja del mundo real. Pero es un amor real, un amor que ha surgido de una conexión profunda y una admiración mutua. Además, es fundamental tener en cuenta la enorme presión mediática a la que están sometidos Hande y Kerem. Ser una de las parejas más queridas, comentadas y fotografiadas de Turquía no debe ser una tarea fácil. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada palabra que pronuncian es interpretada al milímetro. Es comprensible que quieran mantener su relación en la más estricta intimidad y protegerla de las miradas indiscretas y de los juicios ajenos. Su privacidad es un derecho. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener su romance en secreto, los fans no se rinden. Siguen buscando pistas, analizando cada detalle, descifrando cada mensaje subliminal y esperando con ansias el día en que Hande y Kerem decidan hacer pública su relación, gritando su amor a los cuatro vientos. Y la verdad, yo también tengo la esperanza de que ese día llegue pronto. Me encantaría verlos juntos, felices y enamorados, sin tener que esconderse de nadie, sin tener que dar explicaciones a nadie. ¡Que vivan el amor! Creo firmemente que lo que más nos atrae de la historia de Hande y Kerem es que es una historia de amor que surgió de forma natural, sin artificios, sin estrategias de marketing preestablecidas. Es una historia de dos personas que se conocieron, se enamoraron y a pesar de las dificultades y los obstáculos que han encontrado en su camino, han logrado mantener su relación viva y fuerte. Y eso en el turbulento mundo del espectáculo, es algo muy valioso, casi un milagro. Además de su innegable atractivo físico,
Hande y Kerem son dos personas muy talentosas y trabajadoras. Ambos han logrado construir una carrera exitosa por mérito propio, sin depender de la fama del otro. Han demostrado ser profesionales comprometidos y apasionados por su trabajo, capaces de asumir retos y de superarse a sí mismos. Su talento combinado con su carisma y su belleza, los ha convertido en dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos referentes para las nuevas generaciones de actores. Pero más allá de su éxito profesional y de su popularidad mediática, lo que realmente me gusta de Hande y Kerem es su sencillez y su cercanía con sus fans. A pesar de la fama y la fortuna, siguen siendo personas humildes y accesibles, que se preocupan por sus seguidores y que valoran las relaciones humanas por encima de todo. Y eso, en mi opinión, es lo más importante. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de amistad, de trabajo y de superación personal. Es una historia que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo y que, sin duda alguna, seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Y nosotros, desde este canal, nos comprometemos a seguir al tanto de cada novedad, cada rumor, cada confirmación y cada desmentido. Porque al final, todos queremos creer en el amor, ¿verdad? El amor es la fuerza que mueve el mundo. Ahora, para poner el broche de oro a este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado a lo largo de estos minutos. Hemos hablado de la explosiva química entre Hande y Kerem en Senkalkam, de los primeros rumores de romance que inundaron las redes sociales, de las pruebas, que según muchos confirman su relación, de su misteriosa escapada a las Maldivas, de sus declaraciones ambiguas que nos han tenido en vilo, y sobre todo, del amor genuino que parece existir entre ellos. También hemos reflexionado sobre la enorme presión mediática a la que están sometidos, y sobre la importancia de respetar su privacidad, y su decisión de mantener su relación en secreto. Y por último hemos destacado el talento, la sencillez y la cercanía de Hande y Kerem, cualidades que los han convertido en dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón a todos y cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Espero sinceramente que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trabajando duro para crear contenido de calidad que les entretenga y les informe. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Creen que realmente están juntos y enamorados? ¿O piensan que todo es una estrategia de marketing para mantener su imagen pública? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Hande y Kerem. Cuantos más seamos, mejor. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un merecido like, compartirlo en sus redes sociales y, lo más importante de todo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así serán los primeros en enterarse de todas las noticias, chismes y exclusivas del apasionante mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el amor los acompañe.